Te damos gracias, Creador de los cielos y la tierra, porque tú, Señor, en tu Jesucristo nos has dado salvación. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando tu pueblo se reúne, tú estás en medio de ellos. Alabamos tu nombre, porque hoy ya nos has enseñado tu palabra. Ya hoy, por tu palabra y por tu Espíritu, has confrontado nuestras vidas. Hemos sido alimentados, hemos sido enseñados. Señor, que todas estas palabras sean guardadas en nuestros corazones y no seamos oidores olvidadizos. Danos, Señor, nuevamente en esta noche, oídos para escuchar tu palabra. Oídos, Señor, que sean perceptibles a tu verdad. Líbranos, Señor, de corazones duros, de mentes, Señor, que neciamente quieran ignorar lo que tú has dejado escrito en tu palabra, sino más bien, Señor, con deseos, sinceramente, con un anhelo pronto, deseemos escuchar tu voz. Líbrame, Señor, de palabras que deshonren tu nombre. Ayúdame, Señor, a solo temerte a ti y no a los hombres, y predicar tu palabra fielmente. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Cristo es nuestro todo y estamos estudiando la verdad del Señor escrita para su pueblo, inicialmente dada a una iglesia en la ciudad de Colosas, en Asia Menor, y estamos en el capítulo 1, versículo 23. Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El mensaje en esta noche es el Evangelio oído y proclamado, fundamento de nuestra esperanza. Tenemos 2 puntos: la fe y el fundamento, la esperanza del Evangelio y su proclamación. En Italia, en la región de Toscana, hay un campanario que pertenece a una iglesia. Muchos no lo conocen como un campanario, sino lo conocen como la Torre Inclinada de Pisa. Esta torre inició su construcción en agosto del año 1173. Su altura es más o menos de unos 55 metros de altura y pesa más o menos unas 14.700 toneladas. En estos momentos tiene una inclinación de unos 4 grados, extendiéndose más o menos unos 3.9 metros desde la vertical. La torre se construyó en varias etapas y después que se construyera la tercera etapa en el año de 1178, la torre se inclinó hacia el norte debido a unos malos cimientos o cimientos débiles en el subsuelo. Varios retomaron el proyecto y cada vez que se quería finalizar la torre, se inclinaba cada vez más. Durante muchos años la torre permaneció cerrada al público debido a este problema. Y se intentaron varias cosas. Se intentó poner un contrapeso para evitar su caída, pero no funcionó. Se intentó poner unas anclas y tampoco funcionó. Finalmente hubo una técnica que dio resultado, y es que insertaron unos tubos alrededor de la torre esta,
para extraer todo el subsuelo que había en la torre. Más o menos extrajeron unas 30 toneladas de tierra y con ello tratar de enderezar la columna unos 50 centímetros. Entonces lo que hicieron fue cambiar todo el cimiento y el fundamento de la torre, ya que eso fue lo que siempre estuvo mal. Esto dio ese resultado y actualmente la torre está ahí, inclinada, como hace unos 250 años. Nuestro texto dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La fe debe estar fundada en algo firme. La fe de la cual se habla aquí, de acuerdo al contexto del cual hemos estudiado en el capítulo 1, es la fe bíblica. Es el conjunto de verdades que hace de la fe bíblica la verdad de Dios. Durante varios domingos nosotros hemos escuchado quién es el Señor Jesucristo. Hemos aprendido que Él es Dios. Hemos visto que Él tiene la preeminencia, la soberanía sobre la creación y es la cabeza de su iglesia. La verdad de Cristo como hombre y como Dios es una de las verdades fundamentales del Evangelio. La encarnación del Hijo de Dios, dos naturalezas en una misma persona. Es algo que está fuera de nuestro entendimiento, pero es la verdad de Dios. Dios se humilló y tomó forma de siervo, semejante a los hombres, pero sin pecado, sin mancha, santo y justo, y en Él habita la plenitud de la divinidad. Solo Él, solo aquel que es Dios y hombre podía con su sacrificio reconciliar a los suyos mediante la sangre de su cruz. La doctrina de la divinidad, la doctrina de la encarnación de Cristo, la doctrina de la redención de Cristo mediante su sacrificio son verdades de la doctrina de Cristo. Además, nosotros hablamos de la resurrección de Cristo como el primogénito de entre los muertos. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado, la esclavitud. Cristo venció a Satanás. Sin la resurrección de Cristo, sabe que nuestra fe sería vana. Vana. Pero Cristo está vivo. ¿Y dónde está Él ahora? Está sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, en el sentido de que Él tiene todo poder, toda soberanía. Él es el que intercede por su pueblo y Él un día volverá y con su propia voz Él llamará a los suyos. Cristo volverá un día y los que han muerto en Cristo resucitarán. Qué maravillosa verdad. Son verdades en Cristo. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de estos a quienes muchos han seguido, ninguno de ellos ha resucitado. Solo Cristo ha resucitado y solo Él está vivo. Cristo también logró la paz. Dios nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo Jesucristo. En esta reconciliación pasamos ¿de qué? De enemigos y extraños, ahora a santos, a justos e irreprensibles delante de Dios. Por medio de Cristo tenemos verdadera paz con Dios. Estamos bien con Dios, como dice el canto. Estoy bien con mi Dios, solo por Él. Nadie es merecedor por sí mismo de ser hecho hijo de Dios. Nadie es merecedor de ser presentado como un justo delante de Dios. Pero Dios lo hizo todo. ¿En quién? En Jesucristo su Hijo. Solo Dios puede dar perdón de pecados y en Cristo tenemos ese perdón. Solo Cristo puede dar paz y la tenemos por medio de la sangre de su cruz. Él se dio a sí mismo por mí. La doctrina de la sustitución, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo pagó completamente a Dios por la culpa de nuestros pecados. Él llevó el castigo que era para mí. Él se entregó por mí, como dice el apóstol Pablo, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. El dueño de la creación, el que es cabeza de la iglesia, Él se entregó para darme perdón. ¿No es esto maravilloso?
¿No es esto una verdad que debe llenar nuestros corazones? Solo el que está en Cristo tiene plena seguridad de salvación por la obra perfecta de Cristo, que llegará al juicio de Dios y pasará el juicio de Dios, que tiene acceso a Dios mismo, que tiene la vida eterna y estar por siempre con Cristo, por su Hijo amado. Todo esto lo hemos visto en todos estos pasajes que hemos visto anteriormente, desde el capítulo 1, en el capítulo 1, del verso 1 hasta el versículo 22, hemos visto verdades maravillosas, y ahora el apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Y por qué he dicho todo esto que ya sabemos? Porque si nosotros leemos este verso sin leer todo el contexto, podríamos creer que este verso nos está diciendo, bueno, ahora Dios ha hecho todo, pero ahora también usted tiene que hacer esto. Cuidado, ya Cristo lo hizo todo, ya Él ha hecho toda la obra. No hay nada más que podamos agregar a lo que el Señor ha hecho. La salvación depende de Dios y no de los hombres. Dios es soberano en la salvación. ¿El que hizo los cielos y la tierra perderá alguno que haya salvado? La reconciliación que Dios nos ha dado en Cristo dejará de tener valor. ¿Perderá valor el sacrificio de Cristo para perdonar pecados? ¿Será débil Dios en cambiar enemigos y extraños ahora a santos? No, Dios lo ha hecho todo. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro todo. Entonces todas estas preguntas nos deben hacer ver que de ninguna manera la salvación y permanecer en la fe bíblica es algo que está en nuestras fuerzas, sino se deben al poder de Dios. Ahora bien, somos nosotros los que somos llamados a estar firmes. Dios no necesita estar firme. Somos nosotros los que necesitamos perdón, no Dios. Somos nosotros los que necesitamos creer, no Dios. Entonces se nos llama a permanecer firmes en la fe, a permanecer firmes. ¿Colaboro yo con la salvación permaneciendo firme? En ninguna manera. ¿Que si soy firme en las verdades bíblicas, entonces eso me dará acceso a la gloria? No. La verdad es la siguiente, como muchos hombres piadosos lo han expresado: permaneceré o perseveraré en la fe porque Dios me preserva. Porque no solamente me ha dado salvación en Cristo, Él me salvó, me salva y me salvará. Esa es la verdad que creemos. Debemos tener claro que quienes se mantienen firmes son los santos en Cristo, y ellos son fieles. La perseverancia de los santos no significa que todos los que pretenden ser cristianos o aún los que parecen ser cristianos perseverarán, sino solo los verdaderos santos son los que perseverarán, solo ellos. ¿Cómo deberíamos entonces en primer lugar entender este pasaje? Como dice el pastor MacArthur, las personas muestran en verdad que han sido reconciliadas con Dios cuando permanecen en la fe. Si usted ha sido reconciliado con Dios, entonces usted permanece en la fe. Esa es la verdad. Por eso está llamando a mantenerse firme, porque esos han sido reconciliados con Dios. La salvación de Dios es tan poderosa que nos preservará para su reino celestial. Y lo mostramos no desviándonos de la fe verdadera en Cristo. Perseveramos en la fe bíblica, en los hechos verdaderos que se cuentan en la Biblia. Perseverar. Mi hija hoy en la mañana me preguntó: papi, ¿qué es perseverar? Es continuar haciendo algo a pesar de la dificultad o la oposición. Perseverar. Esto es lo que Pablo está queriendo decir, aún en medio de tantos falsos maestros y falsas enseñanzas.
perseveren firmes en la fe bíblica que han recibido, en todo lo que les he hablado acerca del Señor Jesucristo. Busquemos primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Permanecer. En Colosenses 1:23 no se nos está llamando a una perfecta firmeza que nunca falle. No, se nos está llamando a confiarnos en la verdad de Dios. No en nuestras fuerzas, sino en lo que ya Cristo hizo. En la enseñanza que no puede ser cambiada por nadie. En cuanto a nuestra posición delante de Dios en Cristo, nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Nadie. No hay nada que podamos agregar a la redención que Cristo ya logró, a la reconciliación que Él ha logrado por su sacrificio. ¿Cuál es la seguridad que tenemos que estaremos con Dios? La tenemos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en el cual habita la plenitud de Dios. Tenemos seguridad de salvación. Usted puede tener las mejores intenciones o ser lo más sincero que pueda, pero puede estar sinceramente engañado. Porque si usted no cree las verdades bíblicas conforme han sido escritas y reveladas, usted ha creído en vano. Ha creído en vano. Ha construido en vano. Usted debe tener un fundamento correcto. Un fundamento correcto. Efesios 2:20 leo para ustedes, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera de Corintios 3:11 también dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay un único y solo fundamento, el cual es Cristo. Las enseñanzas que tenemos en la Biblia de los profetas y de los apóstoles, los cuales fueron enviados por Cristo, no por voluntad humana, sino por Dios mismo. Dios les inspiró para dejar escritas estas verdades. Nosotros creemos esas verdades reveladas de Dios y son el fundamento de nuestra fe bíblica, sabiendo que todos ellos hablaron de una persona, el cual es Jesucristo, el Cristo revelado. Muchos han creído que cuando las personas confían plenamente en estas cosas, en las verdades del Evangelio, y se depositan totalmente en ellas, hará de nuestras vidas cristianos perezosos. En ninguna manera, en ninguna manera. Estar fundados en las verdades bíblicas y confiados que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, más bien nos hará vivir para la gloria de Dios. Nos hará hombres y mujeres deseosos de vivir para nuestro Señor. Si ustedes verdaderamente tienen el verdadero fundamento, entonces permanezcan firmes en la verdad. Miren, nuestros pensamientos pueden fallar. Pueden fallar nuestras deducciones, nuestros razonamientos nos pueden engañar, pero la verdad de Cristo no fallará. La verdad de Dios nunca fallará. La palabra de Dios es firme. La palabra firme que aquí se nos ilustra en el capítulo 1, versículo 23 de Colosenses, tiene varias ilustraciones. Una de las ilustraciones es estar firme, pero sentado en un lugar firme. Ahí, en un lugar donde no se mueve nada. He visto muchas veces que cuando uno está de pie en un lugar, como que tiene, entonces lo que uno hace es sentarse en ese lugar para tener más apoyo.
De la misma forma, descansar en un lugar firme. Otra de las formas de las que se habla de firme es no desviarse del camino, sino seguir adelante por el mismo camino. No desviarse. Solo la verdad de Cristo es suficiente. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Pablo vuelve a repetir estas verdades a estos hermanos. Esos pasajes los veremos más adelante con más detalle cuando lleguemos a ellos. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. También Colosenses capítulo 4, versículo 12. Epafras, ese siervo de Dios, que fue un siervo de Dios para estos hermanos en Colosas, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire, no podemos agregarle nada al fundamento, nada, ya el fundamento está puesto. No hay nada que se le pueda agregar al fundamento. ¿Qué podemos hacer en ese fundamento? Aprender de ese fundamento, confiarnos y construir nuestras vidas en ese fundamento siendo firmes. La fe bíblica no está basada en los pensamientos de los hombres, en hipótesis, en estudios de arqueología. Nuestra fe no está basada en eso. A veces nosotros escuchamos cosas: mire, que apareció un libro por allá, o que apareció tal cosa. Mire, nuestra fe no está basada en eso. Nuestra fe está basada en las verdades bíblicas reveladas aquí en su palabra. Y aquí en Colosenses 1:23 no se nos da como algo opcional permanecer firmes, sino como una orden: firmes y fundados en la fe. Firmes y fundados en la fe. Cuando Cristo resucitó, unos de sus discípulos estaban tristes. Ellos habían estado bastante tiempo con Él, pero estaban tristes por lo que había acontecido en el Calvario, desanimados. Vamos a buscar Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas capítulo 24. Dice así el versículo 25. Dice: entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, ¿qué nos está mandando el Señor cuando nos habla de estar firmes? Es de creer las verdades bíblicas, de creer verdaderamente. Necios, les dice a ellos, por no creer lo que está revelado de mí en la Escritura. Cuando se nos habla de ser firmes, es de creer verdaderamente en ellas, no dudar. Es la palabra de Dios que nos ha sido dada. No tomemos a la ligera estudiar la Biblia. No solo leamos la Biblia, sino supliquemos al Señor que nos guíe para ver en ella al Señor Jesucristo, como ellos tenían que haberlo visto. Porque estaban tristes, desanimados. Estaban conmigo y me vieron, pero ahora tristes. Ahí en mi palabra estaba todo lo que había de sucederme, y era necesario. No tomemos a la ligera. Oh Señor, que yo pueda ver a tu Hijo Jesucristo cuando lea la Biblia. Que yo pueda verlo y creer en Él. No piense que estudiar la Biblia es nada más de los pastores. Mire, tome usted un libro de la Biblia y estúdielo. Estudie un libro de la Biblia, y si tiene dudas, vaya al pastor o a un hermano piadoso en la fe y pregunte. Pero es deber de todos estudiar las Escrituras y crecer
en el conocimiento del Señor, en ese fundamento y estar firmes en Él. Memorice la Biblia para meditar en ella. He escuchado de muchos hombres que ya llegando, mujeres, llegada a la edad ancianidad o una adultez, ya cuesta mucho leer la Biblia. Y hasta muchos ya poco recuerdan de las verdades fundamentales de la palabra del Señor. Qué bendición es que otros le puedan leer la palabra del Señor. Escuchar la palabra del Señor y no dejar de escucharla aun cuando no podamos retenerla. Exponernos a la palabra del Señor siempre, porque estas mentes fallarán, nuestros recuerdos caerán, pero la palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Expongámonos a ella. No descuide exponerse a la fiel exposición de la palabra de Dios, porque la exposición de tus palabras alumbra nuestros corazones. Hay iglesias que han dejado la enseñanza fiel de la palabra del Señor. Sus miembros se son débiles y no están firmes en la verdad bíblica. Llega un problema y se caen. No hay temor en los hombres para exponer la palabra de Dios. Son llevados por cualquier viento de doctrina. Sale una tendencia y es como muchas mujeres. Sale algo en una vitrina, moda, voy a comprar eso. Así hay pastores. Sale una tendencia, voy a agarrarla para la iglesia a ver si sirve. Las doctrinas bíblicas han dejado de ser algo necesario y único para la iglesia. Muchos se han vuelto a los métodos humanos por la buena intención de salvar las almas y han dejado la firmeza en las doctrinas bíblicas y en la enseñanza bíblica. Hermanos, queremos que los hombres se salven. Amén. Vamos a buscar 1 Timoteo 4:16. Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. Miren la orden, primero a los siervos de Dios, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿En qué hay que perseverar? En la doctrina bíblica. Somos llamados a creer y permanecer firmes en Él, no en nuestros métodos o esfuerzos. ¿Cómo es necesario que volvamos a la suficiencia de las Escrituras? Quiera Dios que esta iglesia siempre sea firme en esa verdad, que la Biblia es suficiente, es suficiente. Gracias a Dios por muchos hombres fieles que han visto esta necesidad y que han buscado la manera de explicar de una mejor manera esas verdades bíblicas a través de tratados, catecismos o confesiones. Gracias a Dios por todos ellos. Estos tratados o confesiones o catecismos no tienen autoridad bíblica, pero nos ayudan en la defensa de la verdad y cuidar la pureza de estas verdades. Un hombre de Dios llamado Machen escribió lo siguiente: los credos históricos tenían el propósito de excluir el error, tenían el propósito de expresar la enseñanza bíblica en claro contraste con lo que se oponía a la enseñanza bíblica, como objeto de preservar la pureza de la iglesia. Pero muchas declaraciones modernas, por el contrario, incluyen el error. Están diseñadas para dar lugar en la iglesia a cuanta más personas y tipos de pensamiento sea posible. Y eso pasa. Vengan, no importa lo que usted crea, venga. Ese pensamiento, sí, puede servir. Quiera Dios que esta iglesia sea fundada siempre en la fe bíblica y cada uno de los miembros de esta iglesia firmes y fundados en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Entonces seguimos aprendiendo de estas verdades.
Y dice: si en verdad permanecéis firmes, fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces nos habla ahora de la esperanza del evangelio y su proclamación. ¿Por qué el evangelio es la única esperanza para la humanidad? ¿Por qué? Porque es la única verdad. No hay otra verdad. Para el mundo caído no hay un plan B. No hay plan B. Es la única esperanza para los hombres que están caídos en la miseria, en la corrupción del pecado. No hay otro plan para trasladar a los hombres de las tinieblas al reino de Cristo. No hay otra forma de recibir o de convertir enemigos y extraños a hombres que aman al Señor. No hay otra forma de reconciliar a los hombres con Dios. No existe. No hay forma de que entre Dios y los hombres exista paz, a menos que sea por medio de Jesucristo. No hay. Es la palabra verdadera del evangelio. La palabra esperanza nos habla de algo que se espera con total confianza, algo en lo cual no hay duda ni posibilidad de que no suceda. El evangelio no es una opción entre muchas. Es la única opción, no hay más. Dios no nos ha dejado otros medios para salvación de los hombres. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. El evangelio, como muchos ya saben y hemos estudiado, nos habla de buenas noticias para pecadores, para enemigos, para extraños. Hoy hay salvación para todo aquel que cree y se arrepiente. No es un hombre el que creó el plan de salvación, fue Dios mismo, y Él ha prometido salvación para todos los que creen y, como les he dicho, y se arrepienten. La esperanza nos hace ver hacia el futuro sin ninguna duda, sabiendo que recibiremos aquello que Dios ha prometido en su Hijo. Muchas veces hablamos de esperanza, pero no sabemos si se va a dar. Yo tengo la esperanza de aquello que suceda, pero ¿qué pasa? No sabemos si vamos a tener los recursos, no sabemos si vamos a tener el tiempo, no sabemos si vamos a tener la salud, no sabemos nada de eso. Y lo vemos nada más como una mera posibilidad. El evangelio no es una posibilidad, el evangelio es la verdad de Dios realizada. Es el firme fundamento de la vida cristiana, no hay otro. La esperanza del evangelio nos lleva a Dios por la obra de Cristo. No hay más. Lamentablemente hay malas ideas o pensamientos o definiciones del evangelio. Y aquí nosotros se nos ha dado características de este evangelio. Una de ellas es que es oído. Dice, de la esperanza del evangelio que habéis oído. El evangelio es el mensaje de Dios para el pecador, el cual tiene como fin su gloria. Desde que el hombre pecó en el Edén, Dios ha traído este mensaje a los hombres, y los profetas y los apóstoles han escrito de estas verdades, y la Biblia nos dice que Dios ahora nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado, Dios nos ha hablado. ¿Y qué deben hacer los hombres? Escuchar el mensaje de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese oír el mensaje de Dios es exponerse a la verdad de Dios, es escuchar. Mire, el evangelio no es una conversación. El evangelio no es un tiempo de preguntas y respuestas. No lo es. No lo es. Es escuchar el mensaje de Dios. Cuando los siervos de Dios se levantan para hablar, ellos usan la palabra de Dios e, iluminados por el Espíritu Santo, hablan a las personas confiando que Dios hablará a sus corazones, que esas verdades penetrarán en sus conciencias, que la mente será iluminada y creerán la verdad de Dios. Un cambio en el corazón, un nuevo nacimiento. Dios es el que ha decidido que el mensaje sea oído. Mire, estamos en un mundo muy tecnológico. Este mundo en los últimos 100 o 200 años ha avanzado de una forma de tecnología increíblemente.
pero el Evangelio debe ser escuchado. Sin adornos, sin escenario, sin imágenes 3D, sin actuación, sencillo, así como es, porque es el mensaje de Dios, es la verdad de Dios. Colosenses 1:5 decía: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mire, Dios no necesita nuestro ingenio para llevar su mensaje. Es solo oír, y Dios dará la fe para oír. Pidamos a Dios que nos dé la fe para oír. Tú necesitas pedir esa fe para oír, para escuchar la esperanza del Evangelio. Este oído no es el oído físico, sino es un oído que está más adentro. Es el oído que está conectado a la mente y al corazón. A la mente y al corazón, a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad. Hoy vivimos en una sociedad llena de ruido. El mundo provee todo lo necesario para que no escuchemos. Como decía el hermano, el pastor Alexander, ¿verdad? Que ahora todo el mundo, ¿verdad?, anda con los audífonos, ¿verdad? Uno se monta al bus, ¿verdad? Y todo el mundo con audífonos. Cuando he tenido la oportunidad y veo a alguien sin audífonos, saco un tratado y comenzamos a hablar. Es increíble ya. Todo el mundo está en sus cosas. Aparatos tecnológicos, música ruidosa, los efectos de sonido y de video, todo para distraernos, para que no escuchemos. Muchos líderes han creído que hay que adoptar este modelo al mensaje del Evangelio, pero volvemos una y otra vez al mensaje sencillo del Evangelio, porque es el único en el cual hay esperanza, es el mensaje de Dios. Oír el mensaje es la esperanza para toda persona. Veamos unos ejemplos de esto. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 2. Ahora es Esteban el que está hablando. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. En los dos mensajes Cristo es presentado. En uno de los mensajes los hombres preguntan: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y muchos se arrepienten y son convertidos. En el otro mensaje igual se expone a Cristo con poder, pero las gentes al escuchar el mensaje toman piedras y matan a Esteban. El escuchar el mensaje poderoso de Dios en el poder del Espíritu Santo traerá dos cosas a los que lo escuchen. Uno, o será recibido con fe, o será rechazado. O será rechazado. No hay término medio. Hay otra característica de este evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 23 nos da otra característica. Y dice: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál es esa otra verdad? Es el ser proclamado, el ser proclamado. Esta es la palabra igual para predicado. Es un mensaje fiel que debe ser retenido y debe ser creído. Pablo menciona toda la creación para hacernos ver dos cosas, yo creo. Primero,
que todos los que proclaman el Evangelio un día darán cuenta delante del Creador. Todos. Todos los que proclaman el Evangelio darán cuenta un día de ese evangelio proclamado. Y dirá el Señor, ¿fue fiel o no fue fiel? ¿Fue fiel o no fue fiel a la proclamación del Evangelio que yo les he dejado? Pablo no podía dar otro mensaje de ese. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos hablado, del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y gracias a Dios por estos hombres fieles que Dios levantó para dejarnos escrito el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Estas palabras son serias y son solemnes y deben ser recibidas así, como Pablo las está diciendo aquí. Yo no estoy para agradar a los hombres, yo estoy para agradar a Dios, y el evangelio de Cristo proclamado debe agradar al Señor, no a los hombres. Pero hoy esta proclamación del evangelio ha tomado diferentes matices. Muchos creen que el evangelio y el tiempo del culto aquí, la predicación, debe ser para entretener a las personas. Yo no vengo aquí a entretener a nadie. Puede hacer que algo que uno dice a veces causa alguna sonrisa, pero yo, ni ninguno de mis hermanos tiene esa intención, ni ningún siervo de Dios debería tener esa intención. Estamos para agradar a Dios, no a entretener a los hombres. Otros han agarrado el púlpito y la predicación del evangelio para desquitarse de algún hermano en la congregación. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Otros lo usan para contar sus historias. Que Dios tenga misericordia de sus hombres. El evangelio debe ser proclamado fielmente. Qué terrible será el día en que los hombres tengamos que dar cuenta a Dios por la proclamación de este evangelio, fiel o no. Hoy muchos han creído en un evangelio que no está en la Biblia, el cual les ha sido enseñado por hombres que querían agradar solo al hombre. Escuchen esta definición del evangelio. Escuchen, de una persona que se define como cristiano. Como cristiano simplemente estoy tratando de orientarme hacia una forma de vida particular. La forma de vida que Jesús enseñó que era posible, y creo que la forma de vida que Jesús ofrece es la mejor manera de vivir. Con el paso del tiempo, cuando tratas de vivir a la manera de Jesús, comienzas a notar que algo más profundo está sucediendo. Empiezas a comprender que la razón por la que esta es la forma correcta de vivir es porque está enraizada en verdades profundas acerca de cómo es el mundo en realidad. Te encuentras a ti mismo viviendo más y más de acuerdo con la realidad definitiva. Estás más y más en sincronía con los niveles más profundos del universo. Los primeros cristianos anunciaron esta forma de vida de Jesús como las buenas nuevas. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está el creer en Cristo? ¿Y dónde está que nos presentaremos delante de Dios un día? ¿Dónde está la redención de Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la reconciliación por la sangre de su cruz? ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde está la resurrección de Cristo? ¿Dónde está eso? Es cosas como estas y nos asustamos. Pero cosas así han creído los hombres porque las han escuchado de otros y no han ido a la palabra del Señor para ver, ¿será eso la palabra del Señor que dice acerca del evangelio? ¿Serán esas las buenas nuevas?
Esto es lo que muchos proclaman como el Evangelio, una serie de enseñanzas aprendidas que no son la verdad bíblica. No se le puede llamar a esto proclamación del Evangelio cuando no se lleva a los hombres a Jesucristo. En vez de darles esperanza, lo que les da es el engaño, y eso es lo que quiere Satanás, engañarles. Eso es lo que quiere él. Él no quiere, Satanás no quiere que el Evangelio de Cristo sea proclamado. Él no lo desea. Pero gracias a Dios en Cristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo seguirá adelante predicando el Evangelio en todo el mundo. Pablo decía lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y tomémoslo así, hermanos, qué gracia de Dios poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No le fue dado a los ángeles, a nosotros se nos ha dado, a la iglesia de Cristo, para llevarlo fielmente. Mire, hay quienes pueden explicar mejor el Evangelio, pero ningún cristiano puede mejorar el Evangelio. Nadie puede predicar un mejor Evangelio. ¿Qué debemos de hacer? Pidamos al Señor para que siga levantando hombres fieles, idóneos, para que prediquen fielmente la palabra del Señor. Fielmente. Que con valentía y fidelidad lleven este mensaje de esperanza. Un día este Evangelio será predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Llegará a cada uno de los que Dios ha decidido que llegue. Y la forma en que llegue este Evangelio será la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia, por los suyos. Tengo algunas aplicaciones en esta noche para terminar. El conocimiento, solo por mero conocimiento, puede llevar a los hombres al envanecimiento. Mire, he conocido personas que saben mucho de las verdades bíblicas. Impresionante, de verdad que sí. Podría decir uno que son teólogos, pero son teólogos nada más de la letra, porque sus vidas no están fundadas en Cristo. Usted no ve nada en ellos, un amor y una fidelidad al Señor Jesucristo. Cuando vienen los problemas, las tribulaciones, las tentaciones, cuando hay situaciones difíciles, se caen porque no están abrazados a las verdades de Cristo y a Cristo mismo. Es al Señor a quien debemos abrazar con todas nuestras fuerzas. Mire, vendrán problemas, vendrán pruebas por la causa de Cristo, y hay que estar preparados hoy para todas estas situaciones. En el pasado y hoy día, muchos son expuestos a la muerte por causa de Cristo. En el pasado muchos fueron llevados a la hoguera, muchos perdieron familias, y nosotros sabemos que vendrá pronto tribulación fuerte. Y ahí entonces mostrarán verdaderamente quiénes son aquellos que tienen el verdadero fundamento, quiénes son firmes, quiénes verdaderamente han escuchado la proclamación de esa esperanza del Evangelio. Hoy ya muchos están sufriendo y tienen que mantenerse firmes en medio de sus trabajos, porque si no se mantienen firmes en sus trabajos por las verdades del Evangelio, entonces muchos serán rechazados. Mire, usted tiene que ser tolerante con esta idea del mundo, con aquello, con lo otro, con el movimiento gay y todo este tipo de cosas. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Firmes en la fe, fundados en la verdad del Evangelio, en la verdad de Cristo. A otros el mundo los está seduciendo. La codicia y la avaricia de este mundo ha hecho que otros duden de Cristo, que es su todo, y se han inclinado a honrar las riquezas. Hermano, Cristo es nuestro todo. Pero han buscado en las riquezas y en la codicia encontrar la felicidad y el gozo y la paz. Solo Cristo puede darles esto, nada más. Hay líderes de iglesias que se han doblegado ante los programas o actividades en vez de confiar en el poder de Dios para cambiar vidas por medio de la predicación. Los psicólogos dicen que encontrarás la paz perdonándote a ti mismo.
¿Cuándo has visto algo así en la Biblia? No hay nada así. Reconcíliate contigo mismo. Ponen la confianza en el hombre y no en Dios. O a veces hasta hacen una combinación de las dos. Instituciones se ofrecen para darte libertad por medio de cursos, yoga, meditación o cualquier otra mentira. Otros han confiado que para libertar a una persona del pecado y de la esclavitud hay que hacer una sesión de exorcismo. Eso es lo que muchos creen. Pero la verdad de Cristo es esta. Solo la sangre de Cristo traslada a los hombres del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es la esperanza del Evangelio lo que da a los hombres un verdadero fundamento de la fe. No hay otra cosa. No hay. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Hay otros que traen mentiras y dicen que no hay formas de saber que uno puede ser salvo. Sí hay. Es la esperanza del Evangelio, que es verdadera. No va a fallar. Justos, santos, irreprensibles delante de Dios. Aquí hay un llamado a todos los que son de Cristo a firmemente sujetarse a Cristo. Satanás desea que dejemos de confiar en Cristo, en las verdades de la suficiencia de nuestro Salvador. Abrace al Señor Jesucristo. Abrace su verdad y no la venda y no la cambie. Abrácese con todo su corazón. No dude de las verdades del Señor. No crea las mentiras de Satanás o del mundo o aún de su engañoso corazón. Cristo es su única esperanza. La torre de Pisa, ¿sabe que continúa torcida? No la enderezaron, ahí sigue torcida. A la gente le agrada verla torcida, pero sabe que Dios no aceptará nada torcido. Dios solo aceptará lo que es perfecto. Y el único que nos puede dar perfección es su Hijo Jesucristo. Nada más. Nada más. La gente ha tratado de arreglar su vida y de corregir su condición. ¿Tendré paz en mi vida? Me alejaré de estos problemas y me voy para la playa unos días. Voy a ir a visitar a un doctor a ver qué me receta. Voy a callar la conciencia con obras. Una falsa piedad. Pero un día todas esas amarras con las que has tratado de enderezar tu vida se van a romper, porque no tienen un verdadero fundamento. El único fundamento verdadero en el cual puedes construir una vida agradable a Dios es Jesucristo. No hay más. Tú necesitas un verdadero fundamento. Revisa ese fundamento. Hay quienes han puesto su confianza en una oración. No, el único y verdadero fundamento es la obra perfecta de Jesucristo, su vida y su muerte en la cruz del Calvario. Es lo único. No hay más. La esperanza del Evangelio sigue hoy para todo aquel que cree y se arrepiente. Ven al Señor Jesucristo. Ven a Él. ¿Qué Evangelio has creído? ¿Cuál es tu esperanza? La torre de Pisa trataron con estos trabajos de que no se perdiera totalmente. Pero si tu fundamento no es Cristo, la pérdida va a ser total. Para terminar en esta noche, busquemos Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Escucha que el Señor nos hable en esta noche. Cualquiera, pues,
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Te pregunto, ¿cuál es tu fundamento? Porque si el fundamento no es Cristo, la pérdida será total. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación en tu Hijo Jesucristo, por ese perfecto sacrificio, por esa sangre de su cruz, por esa vida y muerte en la cruz del Calvario, por la cual tu pueblo ha sido reconciliado. Oh Señor, gracias porque a muchos nos has abierto los oídos para oír con fe. Gracias por ese evangelio que lleva fruto y crece, que da vida. Gracias, Señor. Pero te pedimos, oh Dios, que así como tú nos salvaste, que nos des la fuerza para permanecer firmes y fundados sobre la roca, la cual es tu Hijo Jesucristo. Oh, mi buen Dios, que no nos desviemos. Como dice tu palabra, que miremos, que consideremos estas palabras, que el que esté firme o que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuida de esta iglesia para que siempre siga predicando las verdades de tu palabra fielmente, las verdades de la doctrina de tu Hijo Jesucristo. Pero también pido por aquellos que han creído falsamente, muchos que sinceramente están engañados. Oh Señor, que ellos puedan creer la verdad de tu evangelio, que no se confíen en nada, solamente en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Dale la fe para creer y para arrepentirse. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por guardarnos. Y gracias, Señor, por poder anunciar tu palabra. En Jesucristo tu Hijo. Amén.